Y entonces Él ve tu corazón, tú no lo puedes hacer leso, Él ve tu corazón. Exactamente lo que estás pensando en este corazón, porque este corazón tiene neuronas y piensa y le informa al cerebro. El cerebro es un desorden, hermanos míos. El cerebro piensa lo que quiere muchas veces. El 47% de los pensamientos de los que no son cristianos de verdad y que no pasan tiempo con Dios, el 47% de tus pensamientos son por cuenta del cerebro. Entonces, Él se instala, el Espíritu Santo se instala en nuestro corazón y Él enseña la fe y todo lo que tenemos a vencer la ley y a hacer las cosas de acuerdo al Señor. Y de ahí sale el poder de Dios. Cuando tú hablas, de ahí sale el poder de Dios. Tuyo soy. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? Qué bueno. Hoy día vamos a predicar algo un poco con lo que habló Juan Pablo el miércoles. Tengo tantos Juanes que tengo que pensar bien qué Juan voy a decir. Por eso me demoré tanto. No es que se me olvidó el nombre de mi hijo, no, es así. Ya, pero ahí les voy a decir dónde está eso, pero la verdad es que nosotros hemos ido traduciendo la Biblia como debe ser traducida y cambia todo, hermano. Cambia todo lo que se está predicando, de verdad. Y no es que sea una mala traducción, porque nosotros vamos al original. Y ahí estudiamos un poquito más y ahí se da cuenta uno que las palabras que están puestas en nuestras Biblias, la mayoría de las Biblias, y sobre todo la que usamos nosotros, que es la Reina Valera de 1960, tiene muchas palabras que no son podría ser, ¿no es cierto?, esas palabras, pero como que ablandan la palabra, como que la palabra no tiene el poder que realmente tiene la palabra, de acuerdo a lo que nosotros vivimos, ¿ya? Y eso el Señor nos ha ido mostrando de a poco, en la medida que nosotros somos capaces. Yo entiendo que es así, no estoy justificándome. En la medida que nosotros somos capaces de entender y poder hacer esta palabra, nos ha ido diciendo lo que significa todo el poder que nos entrega en nuestras manos el Señor. Y eso es tremendo, ¿sí? Porque es Cristo en nosotros, ¿ya? Y por eso quiero leer y quiero seguir leyendo esta palabra que está en Colosenses 1, 18 al 23, que la leí la semana pasada, pero tiene tantas cosas esto que se me pasan cosas y en realidad cada palabra es para, como hacen Juan Pablo y Natalia, cuando enseñan los miércoles, se puede hacer una hora y media de cada palabra, ¿ya? Pero bueno, esta es una prédica, entonces yo no puedo entrar en tanto detalle, pero por eso repito y ahí saco otras cosas que no dije la semana pasada. Vamos a Colosenses 1, entonces 18-23. Y Él, está hablando de Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que eso somos nosotros, el cuerpo de Cristo, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, Jesucristo, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, en todo Él es primero, ¿ya? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. O sea, en Cristo, escuchen bien esto, habita toda la plenitud de Dios. No es poco, ¿eh? La de Dios Padre está hablando. El que hizo todo el mundo, el que hace todo, ¿ya? Entonces en Cristo está toda esa plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así los que están en la tierra, que somos nosotros, ¿no es cierto?, como los que están en los cielos. Haciendo la paz mediante, ¿qué? La sangre de su cruz. O sea, la sangre de su cruz es fundamental, la que derramó en su cruz, ¿ya? Ese es el sacrificio que nos hace entrar en esta reconciliación de amor con Dios, ¿ya? Con Dios Padre. Y es lo que nos hace hijos, cuando nosotros reconocemos esa sangre. Y a vosotros, nos habla a nosotros, también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Se dan cuenta? Habla de pasado cuando se llaman las malas obras. Se supone que ahora dejamos de hacer las malas obras, porque fuimos reconciliados, ¿ya? Y voy a explicarle un poco más qué significa la reconciliación con otras palabras que están aquí, ¿ya?
Dice, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, o sea, a través de su cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensible delante de Él. ¿Se dan cuenta que la reconciliación también nos hace santos, sin mancha e irreprensibles delante de Cristo? O sea, si somos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Cristo, quiere decir que nosotros somos iguales a Él. Somos santificados gracias a Él, ¿ya? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea, ¿cuál es el requisito aquí? Que nosotros permanezcamos fundados y firmes en la fe, en creer que esto pasa. Eso es la fe, creer que a través de su muerte Él nos reconcilia y somos presentados santos, sin mancha e irreprensibles, ¿ya? Y sin moveros de la esperanza del evangelio que has oído. O sea, no nos movemos de este evangelio que hemos oído. Está bueno, ¿no? ¿Sí? El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Está hablando del evangelio, hermanos míos. No está hablando de toda la Biblia, que aquí está la confusión grande entre los pastores y las iglesias. El Antiguo Testamento dejó de ser, el evangelio es el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta o no? Ese es el que se predica, aquí dice el evangelio, las buenas nuevas, las noticias, ¿no es cierto?, que vino Cristo y que somos nuevas criaturas nosotros a través de Él. Dice, o sea, la fe sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Esto, el Nuevo Testamento, hermanos míos. Yo no digo que no lean el Antiguo Testamento, pero lo que se está cumpliendo hoy día en nosotros es el Nuevo Testamento. No hagan mezcla del Antiguo Testamento, es que el Señor, el Dios mataba. No hagan eso. Permanezcamos en el Nuevo Testamento. Ese es nuestro testamento, esa es nuestra herencia, eso es lo que nosotros debemos ser. ¿Ya? ¿Les queda claro, no? Es súper importante entender esto. Porque ustedes van a ir a otra iglesia y le van a predicar del Antiguo y mezclan las dos cosas y dejan la escoba. Porque después de Cristo cambia todo. Cambiamos nosotros también. Somos honrados por esa muerte de Cristo y entramos en una reconciliación, y antes los antiguos ni siquiera podían nombrar a Dios y nosotros después de Cristo le decimos papá, Abba, Padre. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces no podemos mezclar lo antiguo con lo nuevo porque la relación con Dios cambió absolutamente a través de Cristo. ¿Entienden o no? Y eso no se dice en ninguna parte, hermanos míos. No se dice. ¿Por qué? Porque esto significa también, esta herencia significa una responsabilidad grande. Por eso que no se predica esto. Entonces dice después se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Ya? ¿Quién nombró a Pablo para que fuera ministro? El Señor. El Señor nos da los dones y nos dice qué debemos hacer. ¿Me entiende? Claro, los apóstoles le pusieron las manos, pero eso fue para enviarlo. Pero ¿quién lo hizo ministro? Fue Dios mismo. Dios nos hace ministro. Así fue hecho Pablo. Y como decía la semana pasada a Pablo no le enseñó persona, porque él lo deja claro, que nunca le enseñó persona, sino que le enseñó el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo está en nosotros para eso, hermanos míos, para enseñarnos todo lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo y poder entender este evangelio, para que yo no se lo siga traduciendo, porque ustedes debieran entenderlo perfectamente, como entendió Pablo, como entiendo yo, y cualquiera que tiene el Espíritu Santo, que son todos ustedes. ¿Cierto? Amén. Ya. Sigamos al 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne la falta de aflicción de Cristo por su cuerpo, la
está hablando de la falta de aflicción por su cuerpo. No nos vayamos a equivocar porque muchas iglesias dicen que le faltó sufrir a Cristo, tenemos que sufrir nosotros. Está hablando de la iglesia, ¿ya? Del cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que fue dada para con vosotros. ¿Se dan cuenta que lo acabo de decir esto? ¿Qué él le dio al ministerio a Pablo? ¿Qué dice aquí? Leamos. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. ¿Qué dice después? Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces, ¿qué lo nombró ministro a Pablo? ¿Se dan cuenta que nadie lo nombró? ¿Cuál es tu cobertura? ¿Han escuchado eso ustedes? ¿Cuál es tu cobertura? Sí, tengo cobertura. El Señor. Esa es mi cobertura. Él me hizo ministro. Y por eso que es tan importante lo que dice Pablo. Voy a ir a verlos, a todos ustedes que hablan bien, que predican y que me muestren el poder. Porque cuando tú tienes la cobertura de Dios, muestra su poder. ¿Cierto o no? Eso es importante entenderlo y asumir esa responsabilidad. ¿Ya? Entonces decíamos que según la administración de Dios fue hecho ministro que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El Evangelio. Esa es la palabra de Dios. ¿Ya? El misterio es un misterio, fíjate. Todo esto que estoy diciendo es un misterio. Todo esto que le estoy aclarando a ustedes es un misterio. Y que muy pocas iglesias lo entienden. Y por eso se van para cualquier lado. ¿Ya? Dice, es un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado para sus santos. ¿Cuándo fue manifestado para sus santos? Cuando empezó el Evangelio, después de Cristo. Este misterio estaba oculto para el Antiguo Testamento. ¿Cierto? ¿Estoy predicando bien o no? ¿Se dan cuenta que eso no lo dice nadie? No lo dicen. Eso era un misterio. Nuestro Evangelio es un misterio para atrás, antes de Cristo. Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a los que son santos, a los que no siguen pecando, a los que no siguen haciendo lo malo, a los que viven este Evangelio, ¿ya? A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. O sea, el Señor quiso darnos a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre todos nosotros. Bueno, algunos somos hebreos, pero todos los demás son gentiles, ¿ya? Y después dice, ¿cuál es este misterio? Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria del mundo. Esa es la esperanza de gloria. Entonces, ¿cuál es el misterio? Cristo en nosotros. ¿Y qué leía recién al principio? ¿Qué pasa con Cristo? ¿Qué es lo que es Cristo? Es la plenitud del Padre. Entonces, ¿qué somos nosotros cuando Cristo está en nosotros? La plenitud del Padre. ¿Se dan cuenta el misterio y lo poderoso que es este misterio? Y lo poderoso que puede ser nuestro ministerio. ¿Sí o no? ¿Lo están entendiendo, no? Es que esto tienen que tenerlo claro y creerlo. Porque cuando ustedes creen esto, empieza a pasar todas las cosas sobrenaturales que pasaban en Cristo. Porque eso es Cristo en nosotros. Empezamos a hacer milagros, prodigios y señales tal cual Él hacía. Cuando yo lo creo. Pero ¿cómo van a creer la gente si ni siquiera se le predica esto? ¿Cómo van a creer si es por fe? Esto es por fe. Y por eso quiero seguir más adelante. En Romanos, quiero leer Romanos 3. Vamos a leer bastante, del 19 al 31. Aquí vamos a explicar qué significa por fe. El creer. ¿Qué significa creer? ¿Ya?
Síganme, no se distraigan, no piensen, empiecen, no. Por favor, síganme. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Estábamos hablando de la ley del Antiguo Testamento, ¿ya? La ley, la que le dieron a Moisés. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, ¿por qué? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Nadie es justificado por la ley. ¿Ya? Ninguno. Ninguno es cuando Dios dice ninguno, es ninguno. No hay excepciones. Ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso sirve la ley, para que nosotros sepamos cuando estamos pecando. Nada más, no te va a justificar nada. ¿Ya? Yo me doy cuenta que estoy pecando porque estoy rompiendo la ley. Punto. ¿Ya? Después, sigamos al 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la rectitud de Dios. Eso significa justicia. ¿Ya? Vamos a empezar a cambiar. ¿Se dan cuenta? Se ha manifestado la rectitud de Dios. ¿A través de quién? Jesucristo. Nos mostró su santidad, su rectitud, todo lo que Él hizo. ¿Ya? Eso es. De eso está hablando. Se ha manifestado la rectitud de Dios testificada por la ley y por los profetas. O sea, todos hablaron, la ley y los profetas hablan de Cristo. De eso está hablando, ¿ya? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aquí está. Para que todos los que creen en Él, escuchen, para los que creen en Cristo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, esta justificación está para todos los que creen en Él, porque dice, por cuanto todos pecaron, porque todos pecamos, no hay ninguno que no haya pecado, antes de conocer a Cristo y después también, porque somos niños, pecamos, pero después se tiene que terminar el pecado, pues hermano, se acaba la fiesta, ¿ya? La fiesta entre comillas, porque es el infierno, ¿ya? Entonces dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, y aquí quiero pescar esta palabra, justificados, que Juan Pablo la explicó. Yo quiero profundizarla un poquito más, no mejorarla, pero profundizar con más palabras, ¿ya? Dice, ¿qué significa justificados? Que nos hacen rectos, ¿ya? Que observa las leyes divinas. Ese es ser justificado, que nos hace capaces de observar las leyes divinas. Nos hace santos. Eso es justificado. No es que nos perdonen los pecados y ya, y sigamos porque ya somos perdonados y podemos seguir haciendo todo lo que queramos y vamos con la juerga y sigamos pecando y ya. Eso no es de Dios, hermanos míos. Aquí dice, ser justificados no solo nos perdona los pecados, sino que nos hace rectos, nos hace observadores de las leyes divinas. Podemos cumplir la ley, ¿se dan cuenta? Nos hace santos, nos hace virtuosos, nos hace guardar los mandamientos de Dios. Eso significa la justificación, no el perdón de pecados, como dicen ahí nomás. Es mucho más que eso. Nos entrega la santidad de Jesucristo. Nos entrega el poder para cumplir la palabra de Dios y no romper la ley. Todo eso significa justificados. ¿Qué les parece? Cambia, ¿no? Cambia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Saber la traducción. Y por eso no, si estamos perdonados. No, sí, hermano, somos hechos iguales a Cristo. Y dice después de eso, justificados gratuitamente. Sí, porque basta con que nosotros creamos. Es gratis. La justificación. Es un regalo, ¿ya? Gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados, el pago de nuestros pecados es la redención, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, la propiciación es el sacrificio que a Dios le agradó para pagar nuestros pecados y su justicia sea pagada. ¿Entienden? ¿Ya?
a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre. Cuando yo creo en su fe, que Él murió por mí, esa sangre se derramó por mí, entonces viene esa justificación, viene ese poder para cumplir la palabra, para hacer las cosas como Cristo las hizo. ¿Ya? Y dice, y a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿para qué? Para manifestar su rectitud, la rectitud de Cristo, de Dios. ¿Sí o no? Ahí dice justicia, pero rectitud. Para manifestar su rectitud a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, el Señor se olvida de los pecados que nosotros pasamos. Antes de conocerlo a Él, antes de ser justificado, se olvida, porque todos pecamos, como decía, pero Él se olvida de los pecados pasados. Nos perdona esos pecados por el sacrificio al creer en Cristo. ¿Ya? ¿Entienden o no? Entonces quedamos limpios completamente ante Dios. Con la mira de manifestar en este tiempo, ahora, su rectitud, para que nosotros manifestemos ahora su rectitud, la rectitud de Dios, de Jesucristo, a fin de que Él sea el justo, el santo, justo es santo, ¿ya? A fin de que Él sea el santo y el que justifica, el que santifica, porque eso es justificar, santificar, porque nos hace hacer todas las cosas que Dios, cumplir los mandamientos, no romper la ley. Entonces, ¿qué es lo que significa justifica? Y Él el que nos santifica al que es de la fe de Jesús. Santifica al que cree en Jesucristo. Pero el que cree, hermanos míos, no basta con decir, sí, yo creo en el Señor. Él tiene que ver que desde tu corazón no hay duda que esto es verdad en ti. Y entonces Él ve tu corazón, tú no lo puedes hacer leso, Él ve tu corazón. Exactamente lo que estás pensando en este corazón, porque este corazón tiene neuronas y piensa y le informa al cerebro. El cerebro es un desorden, hermanos míos. El cerebro piensa lo que quiere muchas veces. El 47% de los pensamientos de los que no son cristianos de verdad y que no pasan tiempo con Dios, el 47% de tus pensamientos son por cuenta del cerebro. Entonces, el Espíritu Santo se instala en nuestro corazón y Él enseña la fe y todo lo que tenemos a vencer la ley y a hacer las cosas de acuerdo al Señor. Y de ahí sale el poder de Dios cuando tú hablas. De ahí sale el poder de Dios, no de tu mente. La lucha, por eso que la guerra es por la mente, pero la guerra está ganada cuando tú te entregas por fe a Jesucristo. Porque Él ganó ya al enemigo y el enemigo tiene que huir de ti y tiene que obedecerte. Cuando te tiene un corazón dispuesto y rendido a Dios a través de Jesucristo. Amén. Ya. ¿Dónde pues está la jactancia de los que son santificados? ¿Ya? Queda excluida, porque no es nada mérito tuyo, todo lo hizo Cristo. Es un regalo. Entonces, ¿dónde está nuestra jactancia de ese regalo? Ah, que yo tengo fe, puede ser, pero no te puedes jactar porque esa fe te la pone el Señor también a través del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo. Es parte del fruto del Espíritu Santo, la fe. Entonces, ¿dónde está nuestra jactancia? No está. No nos podemos jactar. Queda excluida, dice aquí. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es otra ley, ¿se dan cuenta? Cuando nosotros creemos. ¿Están entendiendo? Los veo medio... como que tienen que entender, pero es todo revelación. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, o sea, que seamos buenos. Eso es posterior. Cuando tú crees y empiezas a actuar como Cristo, entonces hay obras. Pero ya tú fuiste santificado. Ya está hecho. Entonces no depende de ti, sino que es por la ley de la fe. Cuando yo creo, ahí viene el nuevo nacimiento y el Señor pone el Espíritu Santo en tu corazón. En tu corazón. No en la mente, en tu corazón. Ahí se comunica el Señor. Porque así dice la palabra, que Él pone el Espíritu Santo en nuestro corazón. Un poquito más abajo lo voy a leer. Entonces, después que dice, si no, por la ley de la fe, concluimos pues. Esta es la conclusión.
¿Se dan cuenta de lo que hacen los católicos de no predicar la palabra? Todo esto no se dice, no tienen idea los pobres católicos, todo esto. Dice, mire, concluimos pues que el hombre es santificado, justificado, dice, pero es santificado, está hablando de santidad, que es el poder para hacer las cosas bien, ya le expliqué la palabra justificado. Es santificado por fe, sin las obras de la ley. O sea, no necesitaste hacer las obras de la ley para ser santificado, ya estás santificado. Te hizo santo, ¿ya? Es antes de que uno empiece a cumplir la ley. ¿Se dan cuenta, no? ¿Es solamente Dios de los judíos? No, ¿no es cierto? No, ¿es también Dios de los gentiles? Pregunta. Ciertamente también de los gentiles, Dios de todos. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir aquí. Porque Dios es uno. Y Él santificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Los santifica a todos. Y dice justificará, pero santificará. ¿Entienden o no? A los que están circuncisos y a los que no están circuncisos. O sea, sean hebreos o judíos o gentiles, como nos dicen a nosotros. ¿Ya? Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley. ¿Me están siguiendo, no? Entonces, porque yo creo, ¿invalidó la ley? No, dice aquí, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley porque podemos cumplirla. ¿No se dan cuenta, no? Eso significa esta palabra, que no la entiende nadie. Hermanos, esto no lo entiende nadie. No tenemos que cumplir la ley, dicen. Sí, de ninguna manera, dice. ¿Saben por qué? Porque podemos cumplirla, porque tenemos el Espíritu Santo. Igual que Cristo, y Cristo cumplió la ley o no la cumplió. Incluso hizo en el Sermón del Monte, complica más la ley, la hace más difícil porque nosotros podemos hacerlo. ¿Y saben por qué la hace más difícil? Porque nos pone que tiene que ser aquí en el corazón. La limpieza tiene que partir de aquí del corazón porque ahí nos pone el Espíritu Santo. Porque dice, si tú robas, si tú piensas en robar, ya pecaste. Porque tu corazón está equivocado. Y cuando Él se pone en tu corazón no te deja pensar así. Él manda al cerebro. ¿Te das cuenta, no? Por eso dice esto. Sino que confirmamos la ley y Él te hace cumplir la ley. Vamos a Romanos 4. Voy a leer del 13 al 25. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la rectitud de la fe. Entonces Abraham fue heredero, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, por la rectitud de la fe. ¿Ya? La fe te hace ser recto. Ya le expliqué más arriba. Entonces, ¿están entendiendo esto? Porque cambia todo. ¿Se dan cuenta, no? Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. ¿Se dan cuenta? Y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Está entretenido esto, ¿eh? Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, es un regalo, es un don, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y aquí va a explicar un poquito más. ¿Por qué está hablando? Para toda su descendencia. Nosotros somos descendientes de Abraham al ser cristianos, ¿ya? No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Es el padre de la fe. ¿Ya? Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, de multitudes, dice la palabra, ¿cierto? Delante de Dios, a quien creyó,
el cual da vida a los muertos. Abraham creyó esto, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué creyó en esperanza contra esperanza? Aquí lo explica. Para llegar a ser padre de mucha gente conforme a los que se le había dicho. ¿Por qué creyó esto? Así será tu descendencia, le dice el Señor. Y no se debilitó en la fe. Aquí está la esperanza contra esperanza. Al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo de casi 100 años. Cuando el Señor le hace la promesa de tener un hijo, tenía casi 100 años. Entonces él creyó igual, ¿ya? Y eso es creer esperanza en esperanza, porque primero, estaba muy viejo para tener hijos. Y segundo, la Sara también no era fértil. Era infértil. Entonces fue esperanza contra esperanza. Dice, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gracias a Dios. Entonces, en vez de no creer, no, está muy viejo y la Sara no puede tener hijos. ¿De qué está hablando el Señor? La Sara se rió, pero él creyó y le dio gracias a Dios. Adoró al Señor en vez de dudar. ¿Ya? Plenamente convencido de que era también poderoso, que Dios era poderoso, para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe, escuchen esto, le fue contada por rectitud. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Cuando creemos en Dios y creemos que Jesucristo fue resucitado por nuestro Dios. Igual que la fe de Abraham, nosotros al creer eso, es tan fuerte como creer lo que creyó Abraham, que iba a tener un hijo después de 100 años y con Sara, que era infértil. ¿Ya? Entonces, también esto es para nosotros que creemos que Jesucristo fue resucitado por este Dios poderoso, Dios Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra santificación, hermanos míos. No para nuestra justificación nomás, para perdonar el pecado, para nuestra santificación. Él nos entrega todo su poder, toda su victoria sobre Satanás, para que nosotros seamos como Él. Porque esa es la esperanza de gloria de este mundo, Cristo en nosotros. Está bueno, ¿no? ¿Cierto que está bueno? Es otra cosa, tranquilo. Este es el verdadero evangelio. Por eso que los apóstoles eran tan poderosos, por eso que Pablo era tan poderoso. Por eso había milagros y todo, porque es ser como Cristo, hermano. Y aquí está claro que al creer nosotros somos capaces de. El Señor nos pone el Espíritu Santo y nos somos capaces de cumplir la palabra, de cumplir la ley, de ser como Cristo. Nos da todo el poder, por eso que es tan importante. Y nos da una tremenda responsabilidad, porque no podemos decir, es que nadie me dijo. No, ustedes no pueden decir eso. Van a tener que empezar a mostrar el poder de Dios. Todos. Niños también, desde ya. Todos. Vamos a orar con esa fe. Y vamos a creer y el Señor va a ver tu corazón y va a respaldarte con su poder. Amén. Vamos a Romanos 5, 1 al 14. Resultados de la justificación, dice aquí, pero de la santificación. Ya le expliqué, después si quieres se lo explico de nuevo, pero es santificación, ¿ya? Santificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta que cambia? Qué lindo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Qué significa esta palabra gracia? Escuchen la traducción. Influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. El Señor nos influye con su divinidad en nuestro corazón, aquí, como les dije, y nosotros reflejamos su divinidad en nuestra vida. ¿Ya? Santa influencia de Dios, la santidad de Dios reflejamos.
Y después dice, eso significa esta gracia, de alguien gobernado por el poder de Dios. Cuando nosotros nos convertimos y cambiamos, ¿no es cierto? Recibimos el poder de Dios a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es que todos lo saben, ahora hay que creerlo para que ese poder empiece a actuar en nosotros. Hay que creerlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre alguien que no tiene el poder de Dios y alguien que tiene el poder? El que no cree no tiene el poder, el que cree tiene el poder. Porque es por fe. Es por fe. Es por fe. ¿Ya? Aquí dice eso. Los resultados de la santificación es por fe. ¿Les quedó bien claro? Dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia, a esta santificación. ¿Por qué? Porque todo eso significa esa palabra. En la cual estamos firmes, en la gracia, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de Dios. ¿Cuál es la esperanza de Dios? Cristo en nosotros, pues. Que ser hijos iguales a Él. Por eso murió Jesucristo y por eso no le importó lo propio, porque se subió a la cruz sabiendo que el resultado iba a ser hijos, muchos hijos iguales a Él. Amén. Amén. Díganme todos amén. Ya. Entonces, después de esto dice, oh, estoy contento. Y no solo nos gloriamos de Dios, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermanos, no se quejen cuando estén sufriendo cosas que les afecten y todo. Eso trae paciencia. Y necesitamos practicar esa paciencia que nos pone el fruto, lo pone el Espíritu Santo, porque es parte del fruto del Espíritu Santo, pero esa paciencia hay que cultivarla. ¿Y cómo? Pasando tiempos difíciles y esperando en el Señor, nosotros confiados en esos tiempos difíciles. Porque como cantábamos, ¿cómo cantábamos esa canción? De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y es verdad, hermanos míos, Él nunca pierde el control de tu vida. Entonces uno confiado en ese Dios, aunque estemos pasando tiempos difíciles, ¿ya? Porque nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. La prueba, ¿no es cierto? Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. O sea, el Señor jamás nos va a avergonzar. Porque el amor de Dios, y escuchen esto, y subrayenlo en su Biblia, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está todo. ¿Dónde fue derramado el amor de Dios? ¿Dónde puso el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos da la paciencia, nos da la fe, nos da el amor, nos da amor, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, dominio propio, mansedumbre. El más importante, gozo, es el tercero. Muy bien. Y los argentinos me tienen vigilado, toman mate y eso lo hace más despierto, no sé. No sé, ahí están ellos. Está bien, me faltan dos, ya. Porque el amor de Dios... Claro que me distraen cuando hacen... No, eso es broma, no hacen sonar no lo hacen sonar. Cuando se les acaba un poco así... Ahí sí. Son insoportables estos argentinos. Con el mate. No, ellos no. Ay, Dios mío, me da el calambre en esto, tanto reírme. Ya. Pongámonos serios. Ya. Entonces, porque el amor de Dios, y aquí está todo lo que yo le he dicho, aquí está justificado todo. La santificación está todo aquí, diciendo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es un regalo, hermanos míos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los que estaban, por la gente que rompía las leyes, que se portaba mal, que hacía malas cosas. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, nosotros apenas por un justo. O sea, ¿que voy a morir? No, apenas por un justo, dice. Con todo, pudiera ser que
que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no acepta tal cual venimos, todos sucios, todos pecadores. Dice, ven aquí. Y nos limpia, nos sana, hace todo lo que tiene que hacer. Es un regalo tremendo, ¿ya? Que no entendemos el regalo, pero es un tremendo regalo. Nos entrega todo, nos entrega su deidad, nos entrega su naturaleza divina, nos entrega todo. Esos somos los cristianos, hermanos míos. Cristianos iguales a Cristo, eso quiere decir esa palabra, no se lo olvide. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, escuchen esto, estando ya justificados, o sea, santificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Se dan cuenta? Fuimos santificados por su sangre. Él nos limpia con su sangre y nos hace aptos para entrar a la presencia de Dios. Cuando nosotros entramos aquí en la presencia de Dios y viene el Señor, es porque fuimos limpiados por su sangre y hechos aptos para tener una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo y con Dios Padre y con este Espíritu Santo que está dentro de nosotros. ¿Ya? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces nos gloriamos porque sabemos que nuestro Dios... ¿Y qué significa reconciliación? Dios es amor. Nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Nuevo nacimiento. Somos iguales a Él, Cristo en nosotros. Si Dios es amor, nosotros somos amor. La reconciliación es una relación de amor, pues Señor, no de interés. No de que yo te doy, tú me das, pero mira lo que hice por ti, mira lo que me está pasando. Nada de eso tiene. Cristo jamás reclamó nada. Amó a su Padre y obedeció. Y eso tenemos que hacer nosotros. Y vamos a recibir toda su gloria, todo su amor, todo lo que nosotros necesitamos para tener vidas abundantes, como promete Jesucristo. ¿Amén? Quiero explicar un poquito, leer el 12, ¿cierto? Estábamos en el 11 ahí, hasta ahí estábamos en el 11, el 12. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, ¿ya? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos, o sea, no hay nadie que no haya pecado. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. No importa que no tenían ley igual, recibimos la herencia de Adán, que es la muerte por el pecado. Somos todos pecadores, estamos todos sonados. Esa es la herencia que recibimos de Adán, ¿ya? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, hasta Moisés. Después viene el Evangelio. Aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, aquí está el don, escuchen el don, ¿ya? Es un regalo, el don es un regalo. No fue dado como la transgresión, porque si por la transgresión de alguno, de aquel uno murieron los muchos, por la transgresión de Adán murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. La gracia, acuérdense que era poder hacer las cosas divinas, ser como Cristo, ¿sí? Y el don de Dios, el regalo de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, ese regalo nos entrega, ese don nos entrega el Señor Jesucristo, ¿ya? Por la gracia de Él. Porque ¿cuál es la gracia de Cristo? El poder hacer todas las cosas divinas, ser santo, ser... Por eso pudo ser santo, porque vino como hombre, pues. Si no tenía esta gracia, este poder de Dios para hacer bien las cosas, también hubiera caído en pecado. ¿Se dan cuenta, no? Eso dice aquí, por la gracia, Él fue santo y todo, y nos entrega a nosotros el don de Dios, ¿ya? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, o sea, de todos nuestros pecados, ¿no es cierto?
Ese es el don. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, para santificación. No para que seamos pecadores, ¿ya? Pero este regalo vino a causa de muchas transgresiones para santificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, la transgresión de Adán reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la rectitud. ¿Cuál es el don de la rectitud, hermanos míos? El Espíritu Santo. Ese es el don. ¿Ya? ¿No me creen? Vamos a Juan 4 y aquí terminamos. A Juan 4, 9, 14. Está Jesucristo conversando con la samaritana. ¿Ya? Y la mujer samaritana le dijo, el Señor le pide agua y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿No soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí, nosotros no hablamos, y más encima yo soy mujer, los hombres no hablan a las mujeres. Son dos transgresiones de Jesucristo, por eso le dice esto, la mujer samaritana. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ahí está el don, para los que no me creyeron, ¿ya? Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. ¿De dónde sale agua viva? El Espíritu Santo, pues, hermano. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, de este pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo te daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. ¿Qué es el don entonces? El Espíritu Santo, hermano. Y por eso ese don nos hace santos, nos justifica, nos hace la justificación, nos hace santos, nos hace libres del pecado y no somos más esclavos, porque esa es la justificación, nos vino a salvar de la esclavitud de Satanás que nos hacía pecar y hacer el mal. Eso somos nosotros, poderosísimos en el Señor, porque el Espíritu Santo, el mismo que estaba en Cristo, está en nosotros, y por eso la esperanza de gloria es que muchos Cristos se muestren en este mundo. Y eso somos nosotros, nuestra iglesia. ¿Amén? Entonces no podemos andar más dando pena y no, ay, ¿qué me pasó este? No, hermano, basta, basta, basta. Tienes el poder en ti, el Espíritu Santo está en ti. Tenemos que mostrar quiénes somos los cristianos, como hicieron los apóstoles, que revolucionaron el mundo con el poder de Cristo, con el mismo poder de Cristo, y Cristo nos dice, y no solo van a tener mi poder, sino harán cosas mayores de las que yo hice. ¿Dónde está eso, hermanos míos? ¿Dónde está? ¿Por qué la gente no hace? Porque no saben ni siquiera cómo que dice aquí en la palabra, la han traducido pésimo. Entonces nos desvían de la palabra y otros ni siquiera la predican porque no la pueden hacer. Entonces hay un montón de gente que está haciendo mal las cosas y están frenando el poder de Dios y el poder de su iglesia santa y poderosa que somos nosotros. Aquí no, aquí ustedes no tienen excusa. Si ustedes no tienen poder, si no están haciendo las cosas como corresponde, es culpa de ustedes. A mí no me va a poder decir el Señor, no me va a poder reclamar la sangre de ustedes, porque yo les advertí, se los dije. Y se los requete repetí, se los requete expliqué. Tienen que ser santos. Y ser vida donde no hay vida, luz donde hay tinieblas, esperanza donde hay desesperanza. Porque eso vino a ser Jesucristo. ¿Amén? Pongámonos de pie. Entonces no se olviden, el don es el Espíritu Santo que nos permite ser justificados, ser santificados, ser iguales a Cristo. Porque el Espíritu Santo, escuchen esto,
hizo a Cristo como fue. El Espíritu Santo le enseñó la obediencia, le enseñó la santidad, le enseñó todo. Pero ¿cómo lo hizo Cristo? Se rindió completamente a ese Espíritu Santo. Entonces no solo debemos creer, sino que rendirnos y vivir absolutamente en la voluntad, en la sabiduría y en la enseñanza de tu Espíritu Santo que está dentro tuyo. Los cristianos se jactan diciendo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ya, pero muestra que eres templo del Espíritu Santo. Muestra el poder como mostró Cristo. Muestra tu santidad, muestra tu manera de actuar de acuerdo a eso. Si no nos sirve, hermanos míos. Nos jactamos de algo que ni siquiera tenemos. ¿Ya? Porque el poder de Dios se tiene que manifestar en cada hijo de Dios. Porque Cristo está en nosotros. Amén. Señor, gracias te damos. Cierra los ojos. Aquí viene el Señor a estar con ustedes. Cierra los ojos. Señor, ven, Señor, con tu presencia. Derrama tu presencia sobre cada persona que está aquí. Y Señor, tu Espíritu Santo que está dentro de ellos. Señor, habla al Espíritu Santo. Señor, que ellos puedan escuchar tu voz claramente. Ven, Espíritu Santo. Y llena este lugar. Y donde quiera que estén ustedes, el Señor es omnipresente. Donde quiera que esté, el Señor va a estar ahí. Así que gracias, Señor, te amo. Gracias por esta palabra, por esta enseñanza, Señor, que nos alienta a ser como tú, Jesucristo. Y bendice, Señor, este momento. Que no seamos cristianos olvidadizos. Que no seamos cristianos oidores de la palabra, sino que también hacedores. Señor, llena a cada persona que está aquí con tu presencia, Señor, y háblale. Muéstrale tu amor, Señor, Espíritu Santo, porque ese Espíritu Santo nos entrega el amor de Dios en nuestros corazones. Muéstrale tu amor, Señor, llénala con tu amor a cada persona que está aquí y bendícela, Señor. Muchas gracias por esa presencia tuya, por ese tu amor derramado en cada uno, Señor. Toca a tus hijos, Señor. Muéstrate claramente que tú estás, Señor. Que nadie quede indiferente de tu presencia, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por tu amor. Bendice, Señor, a tus hijos. En el nombre de Jesucristo lo pido, Señor. Gracias, Señor.